En efecto, apenas sellada la independencia, los indígenas constataron que fue vana su participación en la Guerra de la Independencia, porque el nuevo Estado no solo ignoró sus demandas, sino que inició un proceso de explotación y saqueo de las tierras de propiedad comunal, provocando que estallara un volcán de insurrecciones, sobre todo en el altiplano boliviano. Así lo evidencia la guerra india liderizada por Zárate Vilca. Nacida la República, la mayor parte de las tierras cultivables se hallaba en manos de los indígenas. El siglo XIX y la mitad del siglo XX presenciarán el despojo paulatino de la propiedad indígena de manera sistemática y en mayor magnitud que en la época colonial. Esto explica que las luchas campesinas durante la República hayan tenido como objetivo central la reivindicación de la tierra, situación que no ocurrió durante la colonia, donde las grandes rebeliones indígenas de 1780 a 1781 no tuvieron el carácter específico de la lucha por la tierra, sino por la liberación del poder español. Como en la época colonial, también durante el periodo republicano, los indígenas recurrieron a varias estrategias de resistencia, desde la representación legal ante las ante las instituciones estatales por medio de los caciques apoderados, hasta la resistencia armada, como ocurrió en la masacre de Jesús de Machaca. El avance del Estado sobre las tierras de comunidad buscaba la creación de la hacienda como forma de acumulación de capital, con sujeción y sometimiento de la mano de obra servil, generando un oprobioso sistema que pasó a la historia con el nombre de pongueaje, por el cual se generalizó el servicio personal de los indios a los patrones, a las autoridades políticas, religiosas, judiciales, sujetos a obligaciones ominiosas, interminables y aún con las simples comisiones oficiales que visitaban circunstancialmente las comarcas. Antes de la Revolución del 52, las corrientes de intelectuales como Arturo Urquidi, José María Santibáñez, Rafael Reyero, José Antonio Arce, reivindicaron los derechos de los indígenas. Así Arturo Urquidi, por ejemplo, criticaba la legislación vigente en 1941 que planteaba que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero el derecho a la ciudadanía tiene requisitos que el indio no puede cumplir, como la instrucción obligatoria, pues el indio no tiene escuelas ni recursos para alcanzarla, y que la ley castiga a quien pretende excusar su falta alegando ignorarla, pero el indio no sabe leer ni escribir. A pesar de todas estas gravísimas limitaciones, el indio representaba a mediados del siglo XX el 65% de la población. La Guerra del Chaco, el más grave conflicto bélico que enfrentó Bolivia desde el punto de vista social, puso al descubierto las contradicciones de una sociedad fragmentada en intereses de clases y de castas, con un persistente contenido de la herencia colonial, convertido en un colonialismo interno difícil de desarraigar. El llamado a la guerra convocó a todos los sectores bolivianos. El indio, que no participaba en la vida democrática, fue obligado a marchar a la guerra a defender una patria cuyo nombre no conocía, cuya historia le era completamente ajena, en virtud del sistema de la hacienda que había instituido la adscripción del indio a la tierra. Los documentos de los archivos muestran que las haciendas se vendían en la época colonial y también en la República junto con los yanaconas, precisando la cantidad de los mismos. O el caso de La Paz, donde se alquilaba los pongos anunciando esta transacción con avisos sugerentes como se alquila indio con taquia. Primer momento, la vanguardia obrera y la lucha anticolonial y antiimperialista. Las vivencias de la Guerra del Chaco, denominada el crisol de la nacionalidad, constituyeron el prolegómeno de la terrible conmoción ocurrida en 1952, cuando los sectores populares cuestionaron el orden neocolonial establecido con la formación de la República. Fue el movimiento obrero el que encausa el ideal de la lucha antiimperialista desde la vertiente de la izquierda nacional,
siguiendo la línea trazada por la Federación de Mineros, expresada en la tesis de Pulacayo de 1946, que alumbró el ideario revolucionario propugnando la toma de las minas y las haciendas. La insurrección de abril de 1952 dio por resultado la formación de un gobierno que tomó medidas de carácter económico-social que marcaron un hito en el proceso de desmantelamiento del legado colonial en Bolivia. En el marco de la Revolución Nacionalista, el indígena fue redimido implícitamente de la condición de siervo que venía arrastrando desde la colonia con el denominativo de yanacona, colono o pongo, con la Ley de Reforma Agraria de 2 de agosto de 1953, que libera a los indios convirtiéndolos en propietarios del suelo en el que trabajaba. De manera explícita, el artículo 144 de la misma ley proclama que queda abolido el sistema del colonato, así como toda otra forma de prestación de servicios personales, gratuitos o compensatorios. Con estas medidas se daba un golpe trascendental al latifundismo semifeudal y se liberaba al indio de la servidumbre. Durante el periodo de la Revolución del 52 se tomaron medidas que incidieron en la nueva condición indígena, como ser el sufragio universal. Sin embargo, estas medidas no fueron sino el inicio necesario de la ruptura con el orden neocolonial establecido con la República. La reforma agraria no pudo devolver a los campesinos todas las tierras usurpadas, tampoco pudo resolver el problema de las nacionalidades oprimidas ni las etnias olvidadas. El voto universal, otorgado a miles de campesinos analfabetos, tuvo como consecuencia que indígenas y campesinos fueran presa fácil del clientelismo político. Los mismos ideólogos de la Revolución del 52 percibieron estas limitaciones, admitiendo que el déficit en las transformaciones ocurridas sería objeto de una revolución más fundamental y profunda que pertenecía todavía al porvenir. La Revolución del 52 impone en los hechos el control obrero con derecho a veto y a nivel de la estructura del Estado el poder dual o centralidad minera. Los avatares de la historia de Bolivia, los reflujos de las conquistas de la Revolución del 52, tuvieron como corolario la revolución restauradora del presidente René Barrientos, que intentó con medidas antipopulares la involución de las conquistas sociales del 52. La desnacionalización de las minas, plan ejecutado por el régimen del general René Barrientos, se ajusta a las exigencias de los Estados Unidos que obligan a aplicar el Plan Triangular, que busca desmantelar la Corporación Minera de Bolivia. La imposición del sistema de Mayo, es decir, la desnacionalización de las minas, provocó la invasión del centro minero del siglo XX Catavi, consumando una sangrienta masacre en mayo de 1965. 2 años más tarde, en junio de 1967, la Federación de Mineros convocó a una conferencia extraordinaria para aprobar una resolución de apoyo a la guerrilla del Che Guevara. El gobierno, advertido por los servicios de inteligencia, instruyó el envío de tropas militares al distrito, asesinando a mansalva a trabajadores mineros y dirigentes sindicales en el episodio conocido como la masacre de San Juan. Los dirigentes mineros ingresaron en clandestinidad, refugiándose en Interior Mina o escondiéndose en las comunidades indígenas del norte de Potosí. A raíz de la inesperada muerte de Barrientos, en 1969, las élites militares en pugna por el poder político se involucraron en sucesivos golpes de Estado. Segundo momento, la Asamblea del Pueblo. Mientras tanto, el movimiento popular, profundamente descontento con las medidas antidemocráticas, ante el peligro de un retorno a la continuidad de la política restauradora que caracterizó al gobierno de Barrientos, optó a través de la Central Obrera Boliviana por exigir al general Juan José Torres que tome el poder con un golpe de Estado que se concretó en octubre de 1970. Con este apoyo popular se estabilizó temporalmente la situación política, dando lugar a un segundo momento muy importante en el camino de las reivindicaciones de las mayorías oprimidas de Bolivia.
la lucha contra el colonialismo internacional. De esta manera, el nacionalismo revolucionario radicalizó una fase que ya se había iniciado un año antes con el gobierno de Obando Candia, con la nacionalización del petróleo, con la toma de las instalaciones de la Bolivian Gulf Oil Company por las Fuerzas Armadas. La presidencia de Torres, 1970 al 71, fue de gran trascendencia, aunque la brevedad de su gobierno dejó inconclusa la mayoría de las reivindicaciones populares, fundamentalmente como, por ejemplo, aquellas relacionadas al movimiento campesino. Pretendiendo ser la continuidad de la Revolución del 52, esta fase del nacionalismo revolucionario tuvo en común la política de revertir las empresas al Estado a través de la rescisión de los contratos con las empresas norteamericanas para la explotación de la mina Matilde y la del beneficio de colas y desmontes de la empresa minera Catavi, Comibol. La diferencia entre este proceso y el del 52 está tal vez en la oposición decididamente antiimperialista del primero, que se manifestó con la expulsión del Cuerpo de Paz y la clara relación con la Unión Soviética. Durante este periodo tuvo particular relevancia la creación de la Asamblea del Pueblo, a la que se le entregó para su funcionamiento el Palacio Legislativo. Con relación a la condición del productor de la tierra, sea este considerado en la categoría de indio o campesino, este proceso nada pudo hacer al respecto. Si bien en las intenciones de los militares nacionalistas estaba la necesidad de reestructurar la economía rural con la organización cooperativa y mecanizada de la explotación agropecuaria y la popularización del crédito agrícola de fomento y desarrollar como un objetivo nacional prioritario la revolución industrial en la explotación de la agricultura y la ganadería, en los hechos no se avanzó más allá de lo que obtuvo la Revolución del 52. Por el contrario, este proceso, de acuerdo a la ideología obrerista vigente ese tiempo, priorizaba la relevancia y protagonismo del movimiento obrero. Prueba de ello es la composición de la Asamblea del Pueblo, en la que de 218 delegados, solo 23 eran representantes de las confederaciones sindicales campesinas, mientras que 123 delegados pertenecían a los sindicatos mineros. El proceso del segundo momento de desmantelamiento al que nos referimos concluyó dramáticamente el 25 de agosto de 1971 con el sangriento golpe de Estado de Hugo Banzer, ejecutado en el marco del Plan Cóndor, que eliminaría físicamente a una vanguardia revolucionaria en Bolivia y en el cono sur de América Latina. El fin de este proceso significaría también el fin de la intervención de militares nacionalistas revolucionarios en el destino del país. Mientras el movimiento popular mantuvo enarboladas las banderas de la resistencia, la época de las dictaduras creó una nueva oligarquía en el oriente boliviano.